Mi querido Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Daniel, muchas gracias y muy contento de poder platicar contigo y un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio. Muchas gracias y particularmente este día, que es 11 de julio, el día en que se conmemora Día Mundial de la Población. Sí, fíjate que las Naciones Unidas, a partir de los años 60, establecieron el día 11 de julio como el Día Mundial de la Población. Y este año 2022 es un año especial porque se estima que en octubre de este año vamos a llegar a 8,000 millones de habitantes en el planeta. Es fácil decirlo o difícil comentarlo, pero te voy a dar algunos datos para ti, para tu auditorio, que creo que son importantes. En el año 1810 el planeta tenía 1,000 millones de habitantes. En 1810. 1,000 millones. Okay. En 1930 llegamos a 2,000. Okay. En 1960 llegamos a 3,000. En 1974 llegamos a 4,000. 5,000 en el año de 1987, 6,000 en el 1999, 7,000 en el 2011 y 8,000 ya en este 2022. O sea que el crecimiento es aceleradísimo en los últimos años. Si vemos el análisis por tasa de crecimiento, ahorita estamos en una tasa regulada más o menos al 2% anual, pero a partir del siglo pasado, de inicios del siglo XX, pues se disparó. Si ustedes recuerdan, por los años 60, 70, se empieza una política poblacional que decía la familia pequeña vive mejor. ¿Y por qué era esto? Porque México tenía una tasa de crecimiento demográfico del 3.5%. Sí, las familias grandes, de 6, 7 hermanos y todo esto, ¿no? En el mejor de los casos, porque a veces eran hasta más. Claro que sí, Daniel. Fíjate, comentaba yo en la mañana en algunos otros lugares donde hemos hecho el recorrido el día de hoy con motivo de este Día Mundial de Población, que antes las mujeres en México tenían un promedio de 7 hijos. Estamos hablando de 1970. 7 hijos más papá y mamá significaban 9 miembros por familia. En el caso de mi familia, por decir, mi padre tuvo 11, eran 11 en total, eran 10 hermanos, más él eran 11, más los 2 padres son 13. Hoy, afortunadamente, la tasa de procreación ha bajado, y digo afortunadamente en un sentido, no porque haya una limitante al número de hijos que cualquier pareja pueda o desee tener. Sí, si se quieren echar 20 allá ellos, sí, ¿no? pero nomás el problema es mantenerlos. Sí. Pero digo afortunadamente por lo siguiente. La vida moderna, el mundo hoy en los años, en el 2020, ya en el siglo XXI, en la segunda década, nos impone una serie de características que antes no teníamos. Si ustedes recuerdan, el Internet pues, aparece a partir del año 2000 aproximadamente. O sea, llevamos 20 años, el conocimiento del mundo, pues ahora ya las herramientas de información son muy accesibles para toda la población. Y además, el mundo ahora que estamos en una era que se llama la era global, implica que la competencia ya no es entre una región, sino entre todo el mundo. Por decir, otro dato que creo que es interesante compartir con ustedes es que en Asia, en el continente asiático, radica el 60% de la población en el mundo. Y en el caso de nosotros, si nos ubicamos en Norteamérica, estamos hablando de que radicaría aproximadamente el 6% de la población. Si situamos a México en lo que es Estados Unidos, Canadá y México, estaríamos en el 6%. A ver, Asia me dijiste el 60% de la población. El 60%, 4,700. 6 de cada 10 personas en este mundo radican en el continente asiático. Pues nomás tenemos, y a lo mejor como el 30 nada más en China, ¿no? Pues en China, te voy a dar los datos precisos. Sí. China tiene 1,452,452. Y la India por ahí debe andar, ¿no? También. 1,400,000. Muy cerquita. O sea, entre esos dos países prácticamente están concentrando la mitad de la población, alrededor casi del 40% de la población del mundo. Entonces, si situamos a México en Norteamérica, estaríamos hablando de que Norteamérica tiene el 6.2%. ¿En cuántos andamos? ¿Como en 130 millones de mexicanos? México tiene 131 millones de habitantes al día de hoy. O sea, si sumamos los 370
que son Canadá más Estados Sí. Unidos, son 20 en Canadá y 350 en Estados Unidos, más los 130 en México, hablamos de 500 millones. Oye, este dato me parece que es bien importante hablar en términos generales de la población, sobre todo cuando estamos en un estado donde su población crece tanto como la de Querétaro, ¿no? O sea, Querétaro es uno de los estados que más crece. No sé si por ahí tengas algunos datos Claro también que sí. importantes Lo para de Querétaro compartirnos. también es muy Sí, interesante. digo, desde no luego. somos, pero ni de lejos el estado más poblado de la No. República Mexicana, pero creo que sí somos algunos de los que más crecemos, ¿no? Mira, Querétaro es el estado número 21 en relación a términos Sí. totales de población. El más poblado es el Estado de México con 17 millones y sigue la Ciudad de México con cerca de 8 millones. Pero te voy a dar unos datos muy interesantes. Querétaro hoy tiene 2.358.000 habitantes, lo que es el estado. Es el 1.8% de la población a nivel nacional. Es el segundo estado a nivel nacional con más tasa de crecimiento. El segundo. El ¿Por debajo segundo. de quién estamos? Quintana Roo es el 1 y Querétaro es el 2. Ok. Bueno, entiendo lo de Quintana Roo, zonas turísticas, mucha gente llegando a desarrollar, en fin. Me llama la atención que seamos el lugar número 2. Es muy interesante y te platico, mi estimado amigo. Tuve la oportunidad el jueves de la semana pasada de estar en una sesión de trabajo en el Consejo Nacional de Población y se dieron ahí unos datos que creo que vale la pena compartir con todo el auditorio. Aparte de este que estoy señalando, donde Querétaro es el segundo estado con una tasa de crecimiento mayor. Por decir, hoy en el 2020 la tasa de crecimiento a nivel nacional es del 1.2%. La tasa de Querétaro es el 2.7%. Mucho más del doble. Más del doble. Sí. Y la tasa de la ciudad de Querétaro y área metropolitana, que es Querétaro, El Marqués, Corregidora y parte de Huimilpan, estamos hablando del 3.4%. O sea, el triple. O sea, el triple, casi sí. el triple del Casi nivel el triple, nacional. sí. Lo cual pues genera nuevos retos y nuevos desafíos a las autoridades para la dotación de servicios, que como tú sabes es el gran reto que tiene Querétaro a partir de este momento. ¿Qué me decías? ¿3 millones en la entidad? La entidad 2.3 millones Ok. y estamos hablando de cerca de 1.050.000 en el área metropolitana. Oye, ¿y cómo iremos creciendo? ¿Cuáles son las expectativas? Ahí te va. Con mucho gusto, A ver. Gerardo. La zona metropolitana hoy tiene 1.450.000. Sí. En el año 1970 teníamos 130.000 habitantes en la ciudad de Querétaro. Hace 50 años. O sea, hace 50 52 años. Quiere decir que en estos 50 años hemos multiplicado por 12 el número de habitantes en la ciudad de Querétaro. O sea, es una situación muy interesante. Y estimamos que para el año 2050, o sea, en 28 años más, el estado tenga 3.150.000 habitantes. Todo el estado de Querétaro. Todo el estado de Querétaro, lo cual son 800.000 habitantes más en un periodo de 28 años. Sí. O sea, no es un reto fácil, pero es muy interesante. Y más interesante porque ahora se está dando a nivel nacional un fenómeno migratorio, donde hay estados donde está decayendo la población, fíjate. O sea, al revés que nosotros. Al revés que nosotros. ¿Cómo cuáles pudieran ser? Concretamente me refiero al estado de Guerrero, al estado de Zacatecas y a la Ciudad de México. Sí, Guerrero que tiene mucho. La Ciudad de México está decreciendo. Está ¿no? decreciendo el número Fíjate, de yo pensé que era al habitantes. revés, que era más la gente que estaba llegando a la capital del país. Más bien se asientan muchos negocios en la Ciudad de México, pero mucha gente que trabaja en la Ciudad de México vive en el Estado de México. Guerrero lo puedo entender por las condiciones, lamentablemente, que de pobreza históricamente han tenido y la gente ha buscado abrir sus horizontes en otras partes, no solamente de México, sino todo el mundo. Pero el dato que me compartes de la capital verdaderamente me sorprende. Javier, yo sé que traes un montón de datos, de información. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Con lo que nos has compartido nos dejas sacudidos, por decirlo menos. No solamente en el ámbito internacional, sino lo que pasa en México y concretamente aquí en nuestro Querétaro. A ver si próximamente hay oportunidad de echarnos otra plática en este espacio. Te agradezco ¿Qué te parece? mucho el espacio, me da mucho gusto saludarte. Le deseo un extraordinario inicio de semana a todo tu auditorio y te doy un último dato que es muy interesante. Hay 11.2 millones de mexicanos viviendo en el extranjero, es decir, como tú lo acabas de señalar, que han emigrado de México a otros lugares a buscar mejores horizontes,
y de esos 11.2 millones de mexicanos que ya radican en el extranjero, el 77% está en nuestro país vecino, los Estados Unidos. La mayoría, tienes toda la razón. Yo estoy seguro que la próxima vez que hablemos ya vamos a hacer más, mi querido Javier. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y mando un saludo con mucho afecto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes. Javier Ceballos Pérez, el titular de COESPO, el Consejo Estatal de Población, aquí con nosotros en RR Noticias.